Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este acto, que espero que sea de vuestro agrado y espero que os guste. Bienvenidos, gracias a todos por venir, a los que estáis aquí físicamente, también a todos los calasparreños que nos van a seguir a través de las televisiones locales. Quiero dar las gracias a las televisiones locales que están aquí presentes y que gracias a ellos vamos a llegar, como es normal. Vale, pues. ¿Se me escucha mejor? Sí. Es que este micrófono es bastante mejor que aquel. Ya os contaré la historia. Tengo que devolvérselo a Pepe. Bueno, bienvenidos. Gracias a todos por venir a este acto. Gracias al público que habéis venido aquí, que estáis con nosotros. Gracias a todos los calasparreños que nos van a seguir a través de las televisiones locales. Gracias a las dos televisiones locales que estáis aquí y que vais a llevar este acto a todas las casas de nuestra localidad. Como es costumbre, de verdad que se agradece mucho vuestra presencia. Quiero también dar las gracias a Joan Spatar, Juan, el propietario de este restaurante, que una vez más nos ha vuelto a dejar este local muy bonito, muy especial en mi opinión, para que podamos llevar a cabo un acto cultural del Centro de Estudios Culturales Pérez del Castillo. Como sabéis, el Centro de Estudios Culturales Pérez del Castillo tiene una andadura muy breve todavía. Fue fundado el 29 de septiembre del año pasado, de 2023, bajo la advocación del Arcángel San Gabriel. Debo decirlo, porque es un dato importante. Nuestro primer acto, como sabéis, fue en noviembre, y con este ya son 4 los actos que este Centro de Estudios Culturales ha llevado a cabo. Son muy pocos meses y son muchos actos los que hemos ya presentado al pueblo de Calasparra. Con este, en concreto, son 3 los actos del año 2024. Llevamos prácticamente uno por mes, sí, prácticamente uno por mes, y la verdad es que estamos muy contentos. No sabemos si podremos mantener este ritmo, pero lo vamos a intentar. En el día de hoy vamos a poder disfrutar de una conferencia titulada Mitos y magia en las pinturas rupestres. Una conferencia que nos va a dar el profesor Juan Francisco Jordán Montes. Digo Montes porque creo que hemos hecho la publicidad con Montes, sin la tilde, y supongo que será una cosa que será bastante recurrente, imagino, pero bueno, ahí va. Bueno, sobre nuestro conferenciante de hoy, y por resumir un poquito su biografía, no hacerla muy extensa porque quiero dejarle lo que es el protagonismo del acto. Es doctor en Historia Antigua y Arqueología. Fue, además, catedrático de Geografía e Historia en el Instituto de Enseñanza Secundaria Alcántara de Murcia. Es especialista en arte rupestre pospaleolítico de la península ibérica y cuenta con más o menos 200 publicaciones de carácter científico en su currículum profesional. Entre otros artículos, el doctor Jordán, se encuentran algunos con el título como, por ejemplo, ¿existieron relatos míticos en el arte rupestre levantino? El mito de la creación en el arte rupestre levantino. Otro, los hombres que volaban, un ápax en el arte rupestre levantino. Y otro, por citar solo unos pocos, la posible simbiosis de toro ciervo en Minateda. Trabajos todos ellos que nos hablan y que nos reflejan el profundo conocimiento del autor acerca del tema que vamos a tocar esta noche. Dentro de las actividades del profesor Jordán como escritor también se encuentran incursiones en el mundo de la novela histórica con títulos como Montailín de los Caballeros del año 2009, Abdul el Esclavo de 2012 y De Emperador a Soldado del año 2014, así como varios poemarios ilustrados. Antes de comentar de manera muy breve el tema de la conferencia, y puesto que quiero ceder todo el tiempo posible al profesor Jordán, sí quiero hablar del que fue nuestro primer acto de presentación como Centro de Estudios Culturales. Ya lo he comentado, fue el 4 de noviembre, con la presentación de un libro, Religión y Magia en el Algar, de nuestro amigo y miembro también de la asociación, Marco Mazón Gomariz. Debo decir que es un libro que trata sobre la espiritualidad y el simbolismo y la magia en la Edad del Bronce, en la cultura del Algar. Quiero indicar que Marco Mazón es la persona que iba a estar aquí hoy presentando este acto, ya que de él partió la idea de que el profesor Jordán pudiera venir aquí a Calasparra a darnos esta pequeña conferencia.
pero no ha podido estar aquí por motivos, bueno, pues sus motivos personales, porque bueno, pues tiene mucho trabajo pendiente respecto a su trabajo de fin de grado y bueno, no ha podido venir. No obstante, quiero darle las gracias y desde aquí, ya se lo diré yo a él personalmente, pero quiero mandarle también un fuerte saludo, un fuerte abrazo. También está pasando por un momento malo, un tema de salud familiar, que no viene al caso, pero que en cualquier caso no ha podido estar con nosotros y le mando un saludo. Centrándonos en el tema de la conferencia, y voy terminando, veremos que a través de la búsqueda de analogías etnográficas y en la historia de las religiones y los mitos, nuestro ponente de hoy, el Dr. Jordán, tratará de encontrar sugerencias que permitan adentrarnos en el universo de los cazadores-recolectores de hace unos 10.000 años. Si con el libro de Malcolm Mazón hacíamos una incursión en el mundo del Algar, hacia más o menos el 2000 a.C., hoy vamos a retroceder 8.000 años más y nos vamos al 10.000 a.C. Viajaremos, pues, en el tiempo, tratando de entender y comprender qué ideas subyacen tras esas escenas que nos muestran las pinturas rupestres. Pinturas, expresiones artísticas que, sabemos, están llenas de simbolismo, de magia y mitos antiguos, y en los que esta noche vamos a intentar profundizar. Como yo ya he hablado con el profesor Jordán, él lo sabe, sobre esta conferencia, pues puedo adelantaros un poquito de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre la historia de la investigación, sobre las principales teorías del origen y significado del arte prehistórico, como el totemismo, la magia de la caza, la fertilidad, etc. Además, vamos a desentrañar el significado de varias escenas de pinturas rupestres, unas escenas sobre las que no solo vendremos, sino que también sobre ellas podremos preguntar. Porque esta conferencia pues, tiene también la intención y la función de que sea didáctica y, por supuesto, sea colaborativa. Si alguien quiere preguntar, alguien quiere colaborar, alguien quiere participar, pues estamos abiertos a ello. Y no me quiero extender más, he dicho que quería ser breve seré. Le dejo toda la palabra al profesor Juan Francisco Jordán Montes. Le paso los apochos que te hablan. 1 a 1. Pues muchísimas gracias por venir. Buenas noches a todos y a todas. Es un honor estar aquí en Calasparra, invitado por Marco Mazón y Carlos Alajarín y por el Centro de Estudios Culturales Pérez del Castillo. Es un placer compartir esta noche con ustedes. Lo que yo les vaya a contar aquí, en la primera parte de la conferencia, son las teorías que se han emitido para explicar el origen del arte prehistórico, paleolítico sobre todo, pero la segunda parte es una elaboración personal y es indemostrable científicamente, pero luego hablaremos de eso. La primera imagen que hemos elegido es la del bueno de Wilson, el balón, donde en la película del náufrago, donde Tom Hanks encuentra un balón y lo mancha accidentalmente con su mano, pero ya está creando arte. Y no solamente eso, aunque sea una invención accidental, el bueno del actor le confiere un significado trascendente y comienza a hablar con él, comienza a dialogar, él siente su pérdida temporal y bueno, pues es una perfecta alegoría en la película de cómo el arte prehistórico surgió por una necesidad espiritual de los seres humanos, por lo menos del Homo sapiens sapiens. Bueno, al menos hasta el presente ha habido 7 u 8 teorías para interpretar el arte rupestre. No necesariamente en contradicción entre ellas, pero sí se han ido sucediendo en los últimos 150 años. La primera teoría es la del arte por el arte. Es decir, estos investigadores franceses consideraban que el ser humano primitivo era poco más o menos que un ser infantil que carecía casi de entendimiento y que hacía el arte por imitación de la naturaleza y sin ningún contenido espiritual, trascendente, simbólico, de alegoría, nada de nada. Era un desprecio total hacia los pueblos primitivos de
de aquella época. Pero pronto los investigadores europeos, a finales del XIX y principios del XX, se percataron de que la mayor parte de las pinturas paleolíticas, tanto en Francia como en España, se encontraban en los sitios más oscuros, en los lugares más peligrosos y en los más profundos de las grutas. Por tanto, se sospechaba ya que había una intencionalidad evidente del Homo sapiens sapiens por realizar ritos de iniciación en los sitios más peligrosos y oscuros o recónditos de las grutas. Bueno, este Marcelino Sotuola, que es el que descubre la primera gran gruta en Altamira con arte prehistórico, paleolítico, luego aparece en Nió, Lascaux, etc. Bien, es cierto que a finales del XIX los europeos, en su imperialismo político y económico, encuentran una serie de pueblos que vivían en el Paleolítico, como los sano-bosquimanos de Sudáfrica, que tenían arte rupestre, o como los aborígenes australianos. La imagen de abajo a la derecha es una captura y esclavitud de esos aborígenes, porque los políticos y los militares pues, los despreciaban profundamente, pero los científicos comenzaron a ver a estos pueblos primitivos, lógicamente ágrafos, como una posible fuente de inspiración para entender el significado del arte rupestre prehistórico europeo, por pura analogía. Por ello va a surgir la teoría del totemismo. Entonces, algunos investigadores europeos dirán, bueno, los hombres prehistóricos creían en un tótem creador que había iniciado el cosmos, que había creado al ser humano y que incluso había fundado los clanes en los que se dividían las tribus, vamos. Y por tanto, pues ellos pintaban a los tótem en las cuevas. El problema era el siguiente, es que en muchas de esas cuevas, como en Troisfresse, había tal abigarramiento, tal acumulación de animales, que era imposible pensar en cuál sería el tótem de esa cueva y del clan que la habitaba o que la visitaba. También había otra objeción, y es que en realidad las especies animales del Paleolítico francés o europeo son bastante escasas en variedad. Caballos, los uros salvajes o los toros, ciervos, muy poquitos. Por tanto, no habría tótems suficientes para los cientos de clanes que supuestamente habitaron Europa durante el Magdalenense o el Solutense. Había otro problema para la teoría del totemismo, que era ¿qué hacemos con los signos que empiezan a aparecer? ¿Son alegorías del tótem o significan otra cosa? Bueno, por ello aparecen tres grandes investigadores, Reinach, Henri Brel y Hugo Obermayer. Ellos plantean una interesante teoría que hoy en día incluso se mantiene o se justifica, que es la teoría de la magia. Necesitamos que los animales en el medio natural, pensarían los hombres prehistóricos, se reproduzcan para que nosotros podamos seguir alimentándonos. Por tanto, vamos a dibujar hembras embarazadas. Necesitamos también que la caza sea fácil de obtener. Por tanto, vamos a pintar animales que estén heridos o que estén atravesados por puntos, por flechas, etc. Bueno, por eso aparecen las famosas estatuas de las Venus, con los senos y las vulvas muy desarrolladas, y esas supuestas hembras preñadas de la Pileta, por ejemplo, en algún sitio de Francia. Algunos caballos en Pays Merlet que están punteados, y se suponía que eran las heridas que le provocaban los cazadores, o incluso atravesados por golpes de lanza. Bueno, en la teoría de la magia tiene una aportación importante que hoy se mantiene sin ningún tipo de dudas, que es considerar a las cuevas como santuarios. Bueno, aquí tienen algunos ejemplos, en Chauvet, que es una de las últimas descubiertas. Bien, pero la teoría de la magia presentaba también una serie de objeciones o de puntos débiles. En realidad, las hembras embarazadas de animales
eran casos dudosos. Podían ser deformaciones del artista o unos arquetipos propios del momento. En las escenas de caza no existe ninguna en el arte paleolítico europeo, en el paleolítico, no en el arte levantino, que ahora lo veremos. Los animales heridos estadísticamente solo alcanzan el 4%, es muy poquito. Y se observó que durante las excavaciones los restos óseos que aparecían en los estratos no siempre correspondían con los animales pintados. Es decir, que no se pintaba para cazar, sino por otras razones. Bueno, por eso, en torno a los años 60 y finales de los 50 aparece la teoría del estructuralismo. Hay tres grandes personajes: Max Raphael, esta dama, Lamin Empereg, y Leroi-Gourhan, que es el más conocido. Ellos venían a decir lo siguiente: los animales que se pintaron no estaban aislados, sino que formaban escenas e intervenían en un programa iconográfico ya ideado por los cazadores y recolectores del Paleolítico. Segunda idea de los estructuralistas: hay un gran protagonismo de los animales, mientras que el ser humano en pintura aparece ahí 1 o 2 casos y algunos grabados, pero están casi ocultos, no tienen ninguna importancia. Lo que sí importan son los signos abstractos y la representación de manos, que antes con los otros investigadores previos los habían desdeñado porque eran cosas no figurativas y que no merecían mayor atención. Bien, pero la aportación principal de los estructuralistas es que ellos afirmaron y sostuvieron durante mucho tiempo que había 2 principios en los animales, un principio masculino y un principio femenino. ¿Qué animales serían los masculinos? Los caballos. Y Leroi-Gourhan los calificó como el tipo A. ¿Dónde se encuentran? Siempre en los inicios de las grutas, al principio, y rodeando a los animales de tipo B, que serían los femeninos. ¿Qué animales serían los femeninos? Son distintos a nuestra mentalidad. Hoy en día el toro lo tenemos como un animal genésico, muy viril, etc. En aquella época, según Leroi-Gourhan, serían animales de tipo femenino, toros y bisontes. ¿Dónde se encontraban? En el centro de las grutas y en los paneles rocosos, en las láminas de piedra de mejor calidad, mejor orientadas, más visibles y en los lugares óptimos. Y por supuesto estaban rodeados de animales de tipo masculino, de los caballos. Había un tercer tipo, animales secundarios, pero de secundario no tenía nada. Un mamut pesaba 5 o 6 toneladas, igual que el rinoceronte lanudo, con unas defensas formidables que triplicaban las defensas de los rinocerontes blancos de la actualidad en África. Por tanto, estos animales, ciervos, cabras, mamuts, rinocerontes, estaban rodeando a los masculinos y femeninos, pero además se observaba que estaban en los divertículos de las cuevas, las galerías secundarias, en los paneles de peor calidad. Esto estadísticamente estaba bien demostrado, Bueno, aquí tenemos un ciervo, ese era el ciervo Elaphus, que tenía 2,5 metros de altura, era un bicharraco impresionante. Luego los estructuralistas observaron que había unos animales, los del tipo D, peligrosos. Realmente había que tener cuidado con ellos. Las leonas, las hienas y los osos. Sobre todo porque entraban en competición por el uso y hábitat en ocasiones de las grutas francesas. ¿Dónde se encontraban? Pues en los sitios peores, en los sitios más oscuros, más profundos. Incluso a veces había que, para llegar a ellos, a esos animales, y pintarlos lógicamente, había que sumergirse a través de unos sifones de agua, bucear 5 o 10 metros según, y emerger al otro lado. Eso solo lo podían hacer los iniciados. Realmente la gente que quería cruzar una serie de pruebas para demostrar su hombría, su valor, su valentía, lo que fuera. Bueno, y por último, los animales de tipo E son los híbridos, las mezclas extrañas y seres sobrenaturales, incluyendo ahí los antropomorfos.
que ya hemos dicho son seres humanos, pero que están ocultos por máscaras de bisontes, de búhos, de leones, lo que sea. Bueno, ya hemos dicho que esto estaba demostrado por la estadística y que en principio no había ningún problema. Pero desde la semiótica, desde la semiología, el estudio de los signos, de los símbolos, a partir de los años 80 aparecen dos investigadores, Chauvet y Vialou, que dicen, bueno, estadísticamente los estructuralistas tenían razón, pero hay que tener en cuenta una cosa. Hemos observado que los estructuralistas no recogieron todas las imágenes que aparecen en las grutas. Por tanto, la estadística, aunque a grosso modo refleja lo que ellos dicen, hay que matizarlas. Y entonces, tanto Chauvet como Vialou dijeron, hay un bestiario para el solutense, estamos hablando en torno a un 20.000, redondeando, y otro bestiario, es decir, otra serie de animales importantes para el magdaleniense, en torno al 15.000. También hemos observado, decían Chauvet y Vialou, que hay variaciones según el sitio geográfico. No es lo mismo los Pirineos que el macizo central francés, que los Jura y los Vosgos, etc. O que la cordillera cantábrica en España. Bueno, todo parecía más o menos ya tranquilo hasta que en Francia y en Sudáfrica surgen dos personajes que tienen muy mal genio y defienden muy bien su teoría, que es la teoría del chamanismo. ¿Qué es un chamán? Pues una especie de especialista en la tribu que se ocupa de varias cosas. Primero, envían mensajes o plegarias de los hombres a las divinidades, reciben los mensajes y las sugerencias de las divinidades a los hombres, curan a los enfermos, rescatan las almas de los moribundos o de los que están incluso en el más allá, e incluso predicen cómo será el tiempo, cómo será la caza, etc. Esto por analogías, por comparación con los pueblos primitivos actuales. Bueno, ¿quiénes son estos? Aquí tenemos algunas imágenes de chamanes de Siberia. Ha habido chamanes, y los hay, en Australia, en Sudáfrica, etc. Bien, Lewis Williams es un sudafricano y Jean Claude es un francés. Ellos han hecho alianza, todavía viven, ya son muy mayores y han publicado muchos libros sobre el tema. ¿Qué vienen a decir? Que los artistas del arte prehistórico paleolítico europeo son los chamanes. ¿Por qué? Porque los hombres experimentan estados alterados de conciencia y trances a través de varios sistemas o a través de varios métodos. Primero, lógicamente, por las drogas y las plantas alucinógenas, luego por la ausencia de sueño, por los ayunos, los encierros en chozas o en cuevas, por danzas o por sonidos rítmicos. Y todas esas alucinaciones lo que hacen es hacer ver al chamán que está en un viaje, que está en un trance, que está en un vuelo iniciático. ¿Qué papel juegan los animales en la teoría del chamanismo? Bueno, primero son, como se dice en antropología, son hierofanías de las divinidades, es decir, los dioses se manifiestan a los hombres a través de los animales, da igual que sea un ciervo, un mamut, un bisonte, un caballo, lo que sea. Segundo, son como se dice en antropología, psicopompos, conductores, animales guía de los chamanes. Son los que le ayudan a emprender los viajes, a hacer sus misiones, etc. Y aparte, los animales actúan como heraldos, como mensajeros de las divinidades. Y hay una cosa importante que dicen Jean Claude y Lewis Williams. Dice, las paredes donde están pintadas las figuras de los animales en realidad son membranas, a través de las cuales los animales vienen del más allá, cumplen su misión y regresan. Por eso se pintaban, para entrar en contacto con los dioses. Bueno, esta teoría del chamanismo ha levantado unos debates intensos. No se ha llegado al insulto y a la pelea física porque los investigadores se contienen, pero las críticas han sido feroces, porque se ha dicho, bueno, el chamanismo no es un fenómeno universal, no se da en todas las culturas, por tanto no puede explicar todo el arte. Y las experiencias de trance, de visiones,
no son tampoco exclusivas del chamanismo. Bueno, aquí tenemos uno de los posibles chamanes en Torafrés. Lleva cuernas de reno, cola de caballo, patas delanteras de oso, las piernas si son de hombre y una especie de cara de leona. Es decir, trata de ocultar su identidad por la razón que sea. Bueno, nosotros podemos decir que supuestamente, luego hablaremos si hay tiempo de esto, tenemos un posible chamán en La Vieja, en Alpera. Es un personaje sumamente interesante que luego ya hablaremos. Vale, pasa aquí. Entonces, la escuela del chamanismo ha tenido seguidores, y los tiene todavía, gente más joven, como Othman, de Australia, y Dawson, de Sudáfrica, con algunas de sus principales publicaciones. Bueno, estos son los críticos, Paul Vann y Alfred Mucciolini, que se echan las manos a la cabeza por este tipo de teorías. Bueno, y surge otro francés. Los franceses han sido muy activos en la interpretación del arte prehistórico paleolítico. Jean-Louis Lequelec. Bueno, le he puesto teoría de los mitos y de la mitología, porque él dice, no hace falta chamanes para explicar el arte paleolítico. Él estuvo trabajando en el desierto del Sáhara, en persona ahí, ha estado trazando los dibujos de Tassili, de Agar, vamos, los grandes macizos montañosos que hay en el centro de África. Dice, en realidad los artistas que pintaban tanto en el paleolítico francés como en el Sáhara, lo que hacen es representar los mitos, la mitología y los relatos cosmogónicos de creación del mundo. Y también, con suerte, a los héroes primordiales. De hecho, él, entrevistando a los tuaregs, él recogió la leyenda de un héroe primordial, un tal Amerolki, que era una especie de hombre con cabeza de hipopótamo, porque hay que tener en cuenta que aunque esté pintado en el Sáhara en su día fue una sabana. En su día quiere decir hace unos 15.000 años, no hace mucho. Es decir, que los cambios climáticos no solamente son por factores humanos. En ese momento había jirafas, había rinocerontes, había elefantes, había grandes toros en el centro del Sáhara. Y había cazadores, lógicamente, si hay grandes animales salvajes. Bueno, pues Amerolki, según encontró Lequelec, entre los tuaregs, era una leyenda que ellos se contaban, era un ser híbrido, una especie de mezcla de hombre con hipopótamo, que copulaba con todos los bichos que había en el Sáhara. Pues curiosamente, en el Sáhara aparecen grabados rupestres con seres antropomorfos híbridos, con elefantes, con rinocerontes, con hipopótamos que están copulando. Bueno, por eso Lequelec dice, es posible considerar que lo que hoy es un desierto fuera una sabana y que se creara una serie de leyendas, de historias, de mitos y que se representaran en el Sáhara. Bueno, junto con Lequelec, Anne Solomon también habla de las teorías de la mitología. Bueno, estos son los famosos bosquimanos. Y el otro francés, Marcelot, también es partidario de esa teoría de la mitología. Bueno, pero en España, Margarita Díaz Andreu, aliada con el ruso Reznikov, han empezado a estudiar los paneles rocosos donde hay pinturas desde el punto de vista musical, de la sonoridad, y han descubierto que los paneles donde están las pinturas son los que presentan mejor y mayor reverberación del sonido. Es más, los mejores paneles son para los puntos rojos y los caballos, por las razones que sean. Ellos hacen unos estudios estadísticos formidables. Yo no alcanzo eso.
En vez del sonido, Max Gröner se dedicó al estudio de la luz y de las sombras. Estos hombres del Paleolítico, desde la Bética, la cordillera Cantábrica, los Pirineos y el mundo francés, se iluminaban con grasa de animal, con unas lámparas que son unos recipientes cóncavos. Bueno, y entonces él dice, las sombras que generaban, y este es un caso real en el castillo, las sombras que generaban los relieves de las estalactitas o de las estalagmitas son las que generan los seres vivos que serán los guías de los neófitos, de los que van a ser iniciados en las cuevas. Y curiosamente en el castillo tenemos un impresionante bisonte, aprovechando el relieve de una estalagmita. Se ha pintado un poquito, pero a su vez esa estalagmita donde aparece el bisonte genera una sombra, curiosamente bien proyectada a la luz, donde aparece una especie de antropomorfo bisonte, ¿vale? Entonces Max Gröner habla de arquitecturas vivas dentro de las cuevas. Bueno, en esa línea están José Luis Sanchidrián y esta chica María Ángeles Medina Alcaide. Bueno, y la octava teoría es la de la astronomía. Esto lo inició una alemana. Al principio no se le hizo ningún caso, incluso se le despreciaba porque no era realmente arqueóloga. Bueno, el rollo de siempre. Entonces, ella decía, es posible que algunos signos en realidad estén representando, si no planetas, por lo menos fases de la luna. Luna nueva, creciente, menguante, etc. También los animales que carecen de ojos o de defensas, como un mamut, antes había dicho, bueno, esto era para facilitar la caza y poner indefenso al animal. Pero ella dice, no, estos son representaciones de la luna nueva, cuando el cielo está totalmente oscuro. Y de hecho, incluso en Lascaux hay una extraña combinación de astas y de caballos. Por tanto, sería el toro que tienen a su izquierda, cuarto menguante, está bien orientada a las astas. El caballo representaría la luna llena, espléndida, blanca, reluciente, y el toro de su derecha, el cuarto creciente. De hecho, la luna aparece así. Bueno, pues estas serían las teorías. Y luego quería ponerles esto porque también los chimpancés, y no es una maledicencia, también los neandertales se han descubierto últimamente, en los últimos años, grabados y aparentemente restos de pinturas, no figurativas, sino simplemente líneas abstractas, retículas, etc. Eso está todavía en un proceso intenso de estudios. Pero bueno, igual que el famoso Wilson, igual que estos simpáticos compañeros de evolución, pues hacen arte y además combinan bien los colores. Es decir, de hecho, en ocasiones se han hecho pruebas con malicia y se han vendido en subastas de arte y han picado. Es decir, pues lo ha hecho un chimpancé o lo ha hecho un gorila y tiene su mérito. Bueno, esto era de otra conferencia. Ahora vamos a participar todos un poco y vamos a ver esta imagen. Si les digo que el artista tiene la misma categoría que Velázquez, no es raro. Es una de las mejores escenas que se han pintado nunca en el continente europeo. Esto está en el Cerro Barbatón, en Le Tour. Está entre el límite entre Moratalla y Albacete. ¿Qué vemos aquí? Bueno, yo se lo explico y ustedes después pueden opinar en lo que quieran, porque igual que yo he escrito lo que he considerado oportuno, pues ustedes, a ver si puedo encontrar el cursor, un momentito, aquí. Este personaje mayor que ven aquí es una mujer, lleva una falda acampanada, la ven aquí, ¿vale? Y un tocado ritual especial. Y de su codo pende una bolsita, la ven aquí, con una cuerda, y dentro de la bolsita aparece un ser pequeñito, también con su tocado ritual y con las piernas plegadas. Dirán, está fuera de la bolsa, claro, porque esta gente solo pintaba en un color, en rojo o en negro. Estas en concreto son rojo oscuro.
Si el artista pinta el supuesto niño sobre la bolsa, no se distingue. Por tanto, él coloca al niño al lado de la bolsa para indicar que está dentro de la bolsa. Y en una posición inferior aparece un arquero. Bueno, en principio, esta pintura la estudió Ana Alonso Tejada y también Escoriza desde la perspectiva marxista. Ambas dicen que esto es simplemente una escena doméstica, una escena de crianza de niños, el papá, la mamá y el pitufo. Bueno, pero nosotros entendemos que no es una escena costumbrista, tampoco es una escena de caza. ¿Por qué no es una escena de caza? ¿Cómo lleva el hombre el arco y las flechas? ¿La lleva preparadas para disparar? La lleva en horizontal, es decir, en ese momento ni se le ocurre disparar una sola flecha. Tampoco es una escena de combate, y hay muchas escenas de combate de escaramuzas entre 40 y 50 miembros de un clan contra otros 20 o 30 de otro clan, y hay batallas auténticas. Bueno, por tanto, si no es costumbrista, no es histórica y no es una escena de caza o de combate, hemos de pensar que es una escena de carácter, no digamos religioso, pero sí trascendente, de carácter espiritual. Vamos a analizar. Empecemos por la mujer. Sin duda alguna, son de tamaño muy grande las figuras, unos 90 centímetros. Es espectacular, ¿eh? Lo normal en el arte levantino son 15, 20 centímetros como mucho. Bueno, entonces, podemos entender esta mujer como una dea mater, una diosa madre que es benévola, benéfica, protectora, etc., nutricia. Y va con su compañero, que sería este personaje de aquí, y entonces estaríamos ante una hierogamia, un matrimonio sagrado, un matrimonio entre divinidades. Y en medio, protegido por ambos, aparece el niño en cuclillas. ¿En qué coinciden los tres personajes? En el tocado ritual, lo que llevan en la cabeza, ella, el pequeñín y él. En el gesto de la mano y del brazo, los tres arqueados, así. Y con los deditos abiertos, como diciendo, detente, párate, porque esto es un sitio sagrado, este es un sitio espiritual, donde merece la pena orar, reflexionar, lo que sea. ¿En qué coinciden más? En la dirección de la marcha y en la dirección de las miradas. Pero hay una diferencia fundamental. El artista que lo hizo era absolutamente genial, por eso decía lo de Velázquez, y es lo siguiente. En esta escena, ¿quién es el importante, el hombre o la mujer? La mujer, ¿por qué? Está más alta. Y esto no es casualidad, esto no es nada azaroso, ¿eh? Por tanto, no podemos decir, no, es un papá y una mamá. No, si fuera el papá y la mamá, estarían a la misma altura. El artista que lo hizo dijo, la dea mater, la diosa madre, es realmente lo importante aquí. Este personaje lo es, porque es también muy, muy grande, 80 centímetros, lleva su arco y sus flechas, es un guerrero formidable, pero la función primordial de la escena es la de la diosa, que es la que está gestando al niño. De hecho, la diosa, con su brazo derecho, está como recogiendo a una serie de arqueros menores. Fíjense en la jerarquía de tamaño, ¿eh? Estos serían los cazadores-recolectores del Mesolítico peninsular, de un 6.000, 7.000 a.C. Y podemos entender que los está sumergiendo en una bolsa, porque la bolsa es una alegoría del caos primordial, es una bolsa de gestación. Ahí el ser humano se está formando y va a sufrir una transformación de tipo espiritual. Bueno. Es decir, la imagen fluye hacia allá. Quiere decir, esta figura va saliendo de la bolsa, por así decirlo. Sí. En principio, no, al revés, mira, Carlos. La diosa absorbería, los coge, los transforma y luego, según los estudios que se han hecho sobre el chamanismo, cuando un joven quiere ser chamán, como el chamán veterano de la tribu, tiene que pasar un proceso de transformación. Primero es encerrado en una choza o una cueva, da igual. Tiene que pasar hambre, tiene que pasar sueño, tiene que pasar aislamiento, oscuridad, etc.
Da igual que sea una cueva, que sea una bolsa de cuero donde te meto a ti. Él muere simbólicamente y luego resucita y se transforma en un demiurgo, en un héroe civilizador, que sería este. Por eso, como bien comentaba el público, aquí lo importante es la diosa, porque está gestando o bien el origen de la humanidad o bien el origen de su compañero espiritual, ¿vale? Ya digo que es una escena formidable, fantástica. No digo dónde está porque es una pena, es un sitio muy difícil, es fácil perderse y mejor que siga oculta porque ni siquiera está protegida. Vamos a ver que no se me olvide nada. Bien, vamos a mirar otra escena. Bien, esto es para que vieran las posiciones de los soldados cuando están tranquilos, descanso. Riesgo ya un poquito, pero nuestro arquero estaba descanso, no estaba apuntando a nadie. Bueno, vale, pues esto sería un resumen de lo que hemos estado hablando. Vale. Aquí es un detalle del niño chiquitín, las piernas flexionadas aquí, el bracito también doblado, su melenita, su tocado ritual y la bolsa donde se encontraba. Sí. Vale. Aquí tenemos una muy bonita. Esta es más conocida y es fácil de llegar. Esto lo estudió también Ana Alonso Tejada, que es una arqueóloga catalana, y Miguel San Nicolás del Toro, que es de aquí de Murcia. Es una escena también formidable, fantástica. No le va en la zaga a la anterior escena. Y es fácil de ver. Aquí tenemos un arquero, una dama que lo toca, un ciervo y una cierva. Bueno, vamos a verlos. De nuevo tenemos, si no una jerarquía de tamaño, sí la diosa está un poco por encima. Si yo le pongo la mano a Carlos por encima, ¿qué significa ese gesto? Cariño, claro. O incluso que le estoy protegiendo, te estoy tutelando, de alguna manera. ¿Y el arquero qué gesto lleva? Lleva arco y flecha, pero ¿lo está usando? No, las flechas van en vertical. Y no están ni siquiera engarzadas, no están enganchadas al arco. En ese momento ni caza ni combate, y ni se le ocurre. Porque además, ¿está mirando a la diosa? No se atreve, porque es una diosa. Es como Moisés con Yahvé. Yahvé le dice, verás todas mis obras, pero mi rostro no lo verás. Por tanto, ellos están unidos espiritualmente. La diosa le toca, le protege, le tutela, le bendice, le abraza. Es una diosa buena, benévola, etc. Pero él no se atreve a mirarla y, por supuesto, no se atreve a cazar los animales de los cuales sale la diosa. De hecho, él va en una dirección y los animales van en otra. El artista que lo pintó era consciente de eso. En este momento no son animales de caza, son la hierofanía, son, digamos, el escabel, el trono del cual emerge la diosa. Y la diosa está saliendo del ciervo, es suyo, particular. ¿Quién es más importante aquí también, el ciervo o la cierva? La cierva es como 3 o 4 veces más grande que el ciervo. Hay una cosa interesante, y es que en todo el ámbito de la cuenca del río Segura, sin excepción, los personajes más importantes son femeninos. Siempre la mujer, por alguna de las razones, eran más importantes que los varones. En cambio, en el río Júcar, en el sistema ibérico y en el río Ebro, hasta los Prepirineos, los importantes son los hombres. Las mujeres, hay algún santuario que parece ser dedicado a la fertilidad femenina, como en Centelles, pero poquito más. Ahí lo que predominan son hombres, cazadores, que combaten, chamanes, etc. Pero curiosamente, en el arte rupestre levantino hemos detectado que hay 2 grandes zonas. Al sur, las mujeres, y al norte o en el centro, los hombres. Bueno, pues el Milano, que está justo en el límite sur de nuestra zona, aparece esta escena. Todos estos varones, tanto el anterior de las cuevas de la zona de Letour, de las Bojadillas,
que está en el nerpio, de Solana de las Covachas, el nerpio también, son itifálicos, tienen el falo erecto, que sea chiquitín, porque la figura es pequeña, pero está erecto. Esto no es excitación sexual, es poder espiritual. De hecho, está estudiado por la antropología y por los que analizan el mundo de los chamanes, entre ellos este autor. Dice, la itifalia se vincula con ceremonias de tránsito y de iniciación y éxtasis del chamán. El sueño y erección del hombre es igual a la éxtasis y erección del chamán durante sus trances. Bueno, este investigador lo argumenta y lo razona bastante bien. Bueno, este es el gesto de acogida de este arquero. Está arrobado, está anonadado. Es decir, que haga la diosa conmigo lo que quiera. Esto es un bonito gesto de amistad, de recepción. Recibo lo sagrado. Y es un gesto muy antiguo, el tutelaje de las diosas a los varones. Aquí tenemos un rey, Zinrilin, de una ciudad del norte de Mesopotamia, Mari, que está siendo tutelado por una diosa con las dos manitas. Bueno, y aquí también la diosa Isis es muy cariñosa con Seti I, le toca la barbilla e incluso le protege la espalda. Es el mismo arquetipo. Nosotros funcionamos con miradas y gestos que son comunes a nuestra especie. Y eso no ha cambiado gran cosa. Bueno, y tenemos una tercera imagen sumamente bonita, que está en Chiclana de Segura, en Jaén. Esto lo descubrieron Soria Lerma y López Payer. En este caso, los dos personajes están a la misma altura, por tanto, sospechamos que no se trata de una jerarquía, sino que en realidad son esposos, pero esposos muy singulares. Aquí nos hemos basado en los estudios que hizo una investigadora francesa, Amayon, con los chamanes y pueblos cazadores de Siberia. Estuvo allí personalmente. Y ella cuenta lo siguiente. Allí los cazadores de Siberia, no sé si quedarán todavía, pero cuando ella estuvo sí, le contaban lo siguiente. Decían, nosotros, los cazadores siberianos, cuando salimos al bosque a por un ciervo o lo que tengan por allí, tenemos que hacer un matrimonio simbólico con la hija o la hermana del señor del bosque. Es digamos, un intercambio de reciprocidad. Yo recibo a la esposa, o sea, a la hija o a la hermana del señor del bosque como esposa, y a cambio yo entrego una parte de la caza. Y solo tengo derecho a la caza en el bosque si contraigo matrimonio simbólico con la divinidad. Bueno, posiblemente sea forzar mucho la interpretación, pero aquí hay cosas que son raras. Primero, el hombre de nuevo tiene el arco y las flechas en vertical, no caza ni combate. Con la dama está a la misma altura y hacen el mismo gesto en el brazo, en jarras, a la cadera. La dama, aunque se haya perdido su bracito derecho en parte, está tutelando también al chico, al supuesto cazador. El cazador es itifálico también. Es cierto que lleva también un faldellín detrás, en el culete, en las nalgas. Pero hay algo también que suena raro. Están usando un ciervo con unas unas cuernas poderosas. Y curiosamente el sexo de la dama se sitúa sobre el sexo del ciervo. Es decir, que de alguna forma es posible que estemos hablando de un ritual de fertilidad genésico. O que nos está indicando que la joven, ya sea la hermana o la hija del señor del bosque o la divinidad que sea, puede ser una especie de Diana de los bosques, es un daimon, un ser dedicado a la fertilidad y que proporciona caza. Y a su vez el hombre, el varón, está enredado en las cuernas del ciervo, es decir, lo fálico con lo fálico. Bien. Y a su vez también, por último, una serie de arbolitos pequeños que nos están ambientando la escena. Se está produciendo en un medio forestal. Por tanto, el arquero lleva las armas inertes, es itifálico,
lo que hemos explicado antes, creo que no se me olvida nada. El tema del erotismo de esta dama se puede entender muy bien, y nosotros en los romances bajo medievales lo tenemos muy parecido. Acordaos de las famosas serranillas, cuando un viajero se pierde en la nieve o en un puerto de montaña o en un camino, no sabe dónde ir, y aparece la serrana y le dice, jocosa y amenazante, dice: si quieres saber el camino, tienes que jugar o luchar conmigo. Y jugar y luchar significa hacer el amor, no significaba otra cosa en aquella época. Por tanto, a cambio de sexo, tienes caza, derecho a caza. Y no solamente derecho a caza, sino que cuando tú caces no vas a sufrir daño, porque todo cazador que abate una presa tiene que pasar un periodo de purificación dentro de la aldea. Esto se estudió muy bien en los pigmeos del Congo, cuando había pigmeos y elefantes en el Congo, y no guerras. Y entonces, cada vez que un pigmeo, o varios pigmeos, porque hacían falta 4 o 5, desventraban con lanzas a un elefante, ese cazador que le había dado el golpe final estaba impuro. Y si regresaba a la aldea, tenía que ser recluido en una choza y no salir durante un periodo de tiempo. Vale, si yo me caso con la hija del señor del bosque, tengo licencia y libertad absoluta para abatir la presa que quiera sin que nadie me haga daño. De hecho, los cazadores y recolectores de los pueblos primitivos actuales dicen, y esto se estudió en Estados Unidos con los Sioux y los apaches, dicen: no, nosotros no hemos matado al animal, el animal estaba herido, el pobre, y se ha muerto solo, o el animal ha venido y se ha ofrecido a mí y ha dicho que le mate. Esto, los Ainu, en el norte de Japón, tenían un ritual complicado para cazar un oso. De hecho, cogían al oso, lo encerraban, no lo mataban al principio, pero lo alimentaban bien, lo cuidaban, pero conforme pasaban los días le empezaban a torturar, a molestar, el oso se cabreaba y lo mataban. Y entonces le decían: ve al paraíso, habla bien al señor del bosque, di que te hemos tratado genial y que envíe más caza, por favor. Por tanto, el tema de antropología es muy interesante para intentar una aproximación a la pintura rupestre. Y esta es Roberta Amayo, la investigadora que estuvo tratando sobre los chamanes y cazadores de Siberia. Vemos, si les parece, si no están muy cansados, y si no cortamos aquí o preguntan, el famoso chamán este de Mirateda, de la Vieja. A ver, ¿dónde lo tenía? Aquí está. Esto lo estudió Jordá Cerdá y Ripoll Perelló, y ambos decían: bueno, esto es un señor de la caza o un héroe, un cazador muy famoso, etc. Vale, es muy posible que sea una escena puramente etnográfica. Pero hay que tener en cuenta una cosa. El chamán, hablemos, el personaje tiene un tocado de plumas, como si fuera un sigus. Las plumas dan un carácter divino y un poder de elevación sobre la condición mortal y profana del ser humano. Lleva el arco aquí, en vertical, no en combate, en vertical, cogido con la punta de los dedos. Y el haz de flechas también, con la punta de los dedos de la otra mano. Y aparte está cabalgando, está danzando sobre 2 toros que fueron reconvertidos en ciervos. Se ven las astas del toro y luego el artista le añadió unas cuernas de ciervo. ¿Por qué? Pues los chamanes siempre, como hemos dicho al principio, tienen unos animales guía, que son los que le orientan, le aconsejan, le conducen al más allá, lo traen de vuelta, etc. Si tengo 2 animales guía, mucho mejor. Soy más fuerte, soy más listo, soy más sabio, etc. Y curiosamente, esta escena está relacionada con una escena de recolección de la miel. No sé si tengo una imagen mejor. Me temo que no. Bueno, aquí tenemos un panal de miel, una cuerda, un personaje que sube a través de la cuerda y que está recogiendo miel. Hay otro recolector muy importante, que es una recolectora en Vicor, en Dos Aguas, en Valencia. Bien, y en los dos casos,
la escena de recolección de miel se relaciona con ciervos. No sabemos por qué, pero hemos de encontrar el mito, que todavía no lo hemos encontrado. Tuvo que existir un mito que relacionaba la miel con el ciervo. Si ustedes lo saben, no solamente les cito, sino que les pongo como coautor del trabajo. Pero sí, sin duda alguna, si hay algún cazador actual que sabe por qué demonios pinta un panal de miel con un ciervo, yo encantado de la vida, y además iría en primer lugar. Es cierto que la miel siempre, desde todas las culturas, ha tenido un carácter sagrado. La diosa Aton en Egipto usaba la miel para resucitar a los muertos, a los difuntos, para revivirlos. El dios Odín en Escandinavia alcanza la sabiduría en su fresno mágico a través de la ingestión de la miel. En el mundo de Finlandia, el héroe Väinämöinen, en el libro sagrado que ellos tenían, el Kalevala, los dioses envían un panal de abejas para que piquen al héroe, a Väinämöinen, y coma de la miel, y con eso se libra de la enfermedad y de la muerte. Es decir, que la miel ha sido siempre una poderosa bebida. No solamente eso, sino que hay miel alucinógena. Jenofonte nos cuenta, cuando él lucha contra los persas y le da una paliza y se retira con sus famosos 10.000 hacia Grecia, él va atravesando distintas localidades de la actual Turquía, en Anatolia, y entran un día hambrientos, desarrapados y muertos de frío en una aldea. Lógicamente los aldeanos salen corriendo porque llegan miles de griegos con muy mala pinta. ¿Y qué alimento encuentran? Pues unas tinajas, las abren, y esto lo cuenta Herodoto. Las abren y hay miel. Pues bueno, pues comemos miel, ¿qué vamos a hacer? No hay carne, pues miel. Tenemos un hambre atroz y además muchos llegan heridos. ¿Qué ocurrió? Que a las pocas horas todo el ejército griego estaba ebrio y tirado por el suelo. Y dice Herodoto y Jenofonte, dice, los que comieron poca miel solo estuvieron un día fuera de juego, fuera de combate. Los que ingirieron más miel porque tenían más hambre estuvieron 3 o 4 días borrachos, perdidos, sin poderse levantar del sitio. Es decir, eran abejas que habían libado en flores que provocaban alucinaciones con efectos psicotrópicos, como si fueran hongos o la matita o lo que fuera. Preguntas, porque me interesan más las preguntas que el rollo que yo diga. Un comentario relacionado con los ciervos. Son animales que regeneran la cuerna cada año. Efectivamente. Y la miel revitaliza. Sí. Puede haber una conexión. De hecho, está bien la observación porque, de hecho, en el arte esquemático tenemos ciervos con árboles en la cabeza. En vez de cuernas, tiene un árbol con muchas ramas. Eso, si no recuerdo mal, está en los letreros, en Belerrubio, en Almería. Y efectivamente el árbol, como el ciervo, renuevan sus defensas o sus hojas cada año. Por ahí seguramente va la cosa. Pero lo importante sería encontrar algún mito del mundo indoeuropeo, ya sea en la India, en Siberia, en la actual Turquía, algún texto que hablara de un ciervo que consume o que ingiere miel. ¿Es posible a esta altura de la historia que se pudiera llegar a encontrar algún tipo de escritura que recoja ese mito? Sí, ¿Se acabe la posibilidad? Sí. Quiero decir, hoy en día tenemos la posibilidad de llegar a esa magia. Sí. Yo siempre, cuando me encuentro con alguien que trabaja sobre la literatura indoeuropea, siempre le pregunto, pero son especímenes raros, y más aquí en España. Entonces, mi ignorancia llega hasta... es grande, y lo que yo sé tiene unos límites. Entonces, esto es todo por comparación etnográfica de la historia de las religiones, por lo que han estudiado en antropología Mircea Eliade, Jensen, Campbell, etc. También entramos en contacto en su día con Daniela Baceilles, creo que ya murió, una antropóloga francesa,
que estuvo trabajando con los navajos y con los sius, con los chamanes. Y es decir, que hemos intentado abrir vías, pero claro, nos falta el texto escrito que diga o hay una posibilidad de conexión. Como he dicho al principio, lo que yo diga aquí, en esta segunda parte de la intervención, es aproximación, sugerencias y apertura de vías. Adelante. Como has dicho en la segunda parte, que va como a divagar, digamos. Sí, sí. He visto que todos son teorías. Sí, sí, ¿no? totalmente. El mito, de las deidades, etcétera, etcétera. A nadie se le ocurrió decir la teoría de la simplicidad, de lo más simple. Por ejemplo. O sea, tenemos lo único que hacemos en esa época, en esa vida, pues es relaciones sexuales, comer. Sí. Algunos que pintan y representan Sí, escenas diarias de la vida, por ejemplo lo de antes, Sí. puede ser también que le ofrezcan en sacrificio las dos piezas que ha cazado el cazador con su arco ya abajo, Sí. las ha cazado, las ha matado, porque no has hablado de si están vivas o muertas. Sí, sí. Si se representa con las patas para arriba o patas para abajo, no lo sé. Vale, ahora te digo. Bien. Y claro, cada uno salta por una teoría, cuando yo de repente me abstraigo y digo, pues quizás le está ofreciendo. Sí, puede ser. Vamos a ver, hay muchas escenas de caza, es decir, indiscutibles. La más famosa es en Ulldecona, en Tarragona. Esto lo estudió Ramón Viñas Valverdú. Es un santuario dedicado a la caza. Y además, los arqueros van corriendo, disparando flechas contra ciervos, jabalíes, etc. Bueno, vamos de momento a parar un segundito. Sí, sí. Vamos a dejar tiempo a que nuestro compañero de la televisión local pues pueda recoger, porque tiene que irse a otro acto. Y luego seguimos. Y ahora seguimos. ¿De acuerdo? Que hay procesión. Es que culpa que te paro, porque es que no, me estaba diciendo que encantado de la vida. para hacer un corte Así limpio, respiro, que se vea así bien, respiro. que pueda, es que le digo 4 actos bien. Sí, sí. Sin problema, por Dios. Emilio, ¿lo estás deseando? No, Sí. porque tengo muchas dudas. Pues ya Sí. puedes empezar a preguntar. Vamos a ver, la cronología, aquí usted primero es una introducción con arte paleolítico del norte de España, Sí. del suroeste francés, Sí. que para mí es más elaborado, Lascaux, Argentina. En ese arte paleolítico rupestre, las escenas son de animales. Sí, prácticamente. efectivamente. Muy bien. No existen chamanes, no existen cazadores, Ajá. y dan objeto a unos pensamientos. Luego, en la segunda parte, Efectivamente. a un arte paleolítico de Barquín, dedicado al norte de aquí de España, bueno, el norte del Mediterráneo, El uno Mediterráneo. masculino, al sur femenino. Ahí sé que algo de arte rupestre se considera levantino, pero está por ahí por el centro de España, Sí, sí. en Cuenca, hay algo. Bueno, pues mi pregunta es, ¿por qué en el arte rupestre paleolítico del norte, que se lleva una diferencia, creo que de unos 5.000 años, Sí. con el arte paleolítico de levantino, para mí considero que degradó la imagen? ¿Cómo se pasó de unas figuras tan perfectas 5.000 años después a estos garabatos que cuesta mucho trabajo interpretarlos? Sí. Y en el terreno de esto, ¿qué pasó entre esos 5.000 años del arte del Bien. norte y del levantino? Es que no pasó nada. Sí, sí, vale. Está muy bien planteado, muy bien. Intento responderle. Efectivamente, en el arte paleolítico, como usted bien dice, ¿se llama? Emilio. Como comentas, Emilio, sí, nos hablamos de tú, no hay problema. Como comentas, en el arte paleolítico lo importante son los animales, porque es una cultura, es un mundo donde el ser humano no es que esté acomplejado, pero ver esos animalacos, el rinoceronte lanudo, el mamut, las leonas, había leonas y leones, las hienas, son animales
muy difíciles de abatir, sumamente peligrosos, y a veces el ser humano era presa, y bueno, pues lógicamente uno se quedaba fascinado. Y esa visión fantástica que tenían de la naturaleza y de los seres vivos es lo que reflejan ellos. Es decir, yo no soy importante porque esta creación de dónde ha salido, ¿eh? En cambio, y voy respondiendo poco a poco a tus preguntas, Emilio, en el mundo mesolítico peninsular, vamos a decir entre el 5000 y el 8000 antes de Cristo, ¿eh? Redondeando, por decir algo. Ahí ya hay un coprotagonismo. El ser humano es también muy importante, ¿eh? Y entra en igualdad con los animales. No siempre. Es cierto, como comentábamos, en Ulldecona son matanzas de ciervos. En Tiric, también en norte de Castellón, también son matanzas de ciervos, y si no, pues son de jabalíes. Es decir, que el ser humano está ejerciendo una presión demográfica y cinegética muy fuerte en el medio. Lo que pasa es que, bueno, eran poquitos, a veces morían por epidemias o por lo que fuera, y ya está, y el sistema se equilibraba. Pero si os fijáis o se fijan en estas escenas, hay también un respeto por el mundo animal. Estamos en Minateda. A ver si soy capaz de mover el cursor. A ver, Minateda. Las Bojadillas, la Risca 2, Dos Aguas o Vicor y La Vieja. Estamos hablando de una circunferencia geográfica de unos 200 kilómetros. En todas esas estaciones, esos arqueros no cazan ni persiguen a los animales. ¿Por qué? Porque los están reverenciando, como en el Paleolítico. Pero aquí el hombre ya ha pasado tiempo, ya se atreve a ponerse en igualdad, y ya se pinta, ya se dibuja, ya se graba, ¿eh? La otra pregunta que usted decía, ¿qué queda en medio? Efectivamente, y aquí ya hay unos problemas tremendos, porque dentro del arte levantino están los neolitistas, los que dicen, estos serán sobre todo en Alicante, yo les quiero mucho y nos llevamos fantásticamente, pero ellos dicen, no, el arte levantino es un arte de pueblos agricultores y ganaderos. ¿Y por qué pintan? Pintan por una cuestión de prestigio. El que caza es más prestigioso que el pobre aldeano que solo se dedica a cuidar cerdos o a plantar lechugas, ¿vale? Entonces, pintan por esa razón. Otros neolitistas, y es una teoría muy bonita, la de Llavorí, de Alicante, dice, no pintaban por prestigio, sí, y no pintaban los agricultores, eran los últimos cazadores que quedaban en la montaña, que al ver invadidos los valles de las sierras por agricultores y ganaderos, dicen, ¿qué es esto? Gente que abre la tierra con un arado o con ese aparato que llevan, y gente que trae vacas, cerdos, cabras y ovejas que son domésticas, que no se defienden. Hay que marcar el territorio. ¿Cómo lo marcamos? Con escenas de caza en las cuevas. Esas son dos teorías de los neolitistas, muy bonitas, una de ellas es de Fairén, de Maura Hernández, y la segunda que he dicho de Llavorí, que me parece muy bien elaborada. En cambio, los que somos mesolitistas, que pensamos que son grupos de cazadores y recolectores herederos directos del Paleolítico, por eso aparecen escenas de caza. Y por eso esa magia, esa reverencia, ese respeto por el animal. De hecho, si te fijas, Emilio, o se fijan, aquí el arquero lleva el arco y las flechas en horizontal y lo único que hace es superponerse al cuello del ciervo, como diciendo, eres mi animal guía, mi vehículo, mi acompañante. En ningún momento está agrediendo al animal. Es cierto que también se puede argumentar, bueno, no lo agrede para que no aparezca como el cazador asesino que está vertiendo la sangre. Puede ser también. Bien, ¿qué queda en medio? Y creo que respondo a su tercera pregunta. Es lo que se llama, lo que se ha descubierto hace poco, lo que se ha llamado el estilo quinto. Es decir, Leroy Urán habló de 4 estilos, gravetiense, surtense, magdalenense, etc.
Pero se han descubierto en Barranco Hondo, si no me falla la memoria, una serie de grabados que al principio se dieron como paleolíticos, pero después los estudiosos dijeron, no, si esto tiene la misma técnica, la misma composición que el arte levantino. Lo que pasa es que en vez de estar pintado, está grabado. Es decir, que no hay, digamos, un hiato, una separación muy marcada. De algún modo, ahí es cierto que quedan unos milenios sin nada en concreto que se haya descubierto todavía. De hecho, en Foz Coa, en Portugal, hace poquitos años se descubrieron unos grabados impresionantes paleolíticos. Y han pasado desapercibidos, 100 años después de Braille. Y se supone que Braille contrataba a buenos prospectores que le hacían el trabajo sucio de campo, el trabajo bonito. Lo que sí entendemos los mesolitistas es que, aunque entre el magdalenense final, pongamos un 10.500 o un 11.000 a.C., hasta el inicio del mesolítico peninsular, aunque no hubiera pinturas, sí se conservaron los relatos mágicos y míticos. El mito se mantuvo, porque eran cazadores, los dos pueblos eran cazadores, tanto los paleolíticos que hubo en esta zona, pero que no pintaron, y no pintaron en Cieza, claro que pintaron, en la cueva de Jorge, en la cueva de Ambrosio, creo que es. Sí, en Cieza, en el cañón del río Segura, en los Almadenes, hay la cueva del Arco, no me salía el nombre, que lo está estudiando, se está estudiando en Murcia. Y han encontrado ahora nuevas galerías que están todavía inéditas y ni siquiera solo han entrado ellos. Y eso va a deparar muchas sorpresas. Pero bueno, lo que importa es que, aunque no pintaran, cuando ellos se reunían de noche en torno al fuego, seguían contando las mismas historias. Igual que nosotros seguimos contando Caperucita Roja o Blancanieves o La Cenicienta. Y lo seguiremos contando. Bueno, a partir de ahora, con la informática, no sabemos lo que harán los abuelos actuales o los padres actuales. Pero hasta mi generación, mi madre, igual que mi abuela y mi bisabuela, contaban las mismas historias. Más sugerencias lo que yo digo solo son hipótesis de trabajo, que no es una teoría demostrable. Y también tampoco las otras. Tampoco, no. Y aparte se pelean mucho. Porque lo que sí hacen es estudiar, como han dicho, los pueblos aborígenes indígenas sí. de ahora, sí. a los que más antigüedad tienen, ¿vale? Y es lo mismo, lo intentamos trasladar a lo antiguo. Por eso te vuelvo a decir mi teoría. No había televisión, no había nada que hacer. Y sí, la mujer, cuando había un embarazo, eso debería ser motivo de alegría o Le explico. Hacerlo, exaltarlo, plasmarlo incluso en una caverna. Lo que has dicho de la teoría de la luz, esa sí es bastante demostrable, porque has puesto una luz y aparece el bisonte, sí. Entonces es un mundo que... Sí. No, incluso las teorías no son excluyentes necesariamente entre sí, es decir, se pueden solapar y se pueden combinar. Claro. Ahí llegaría yo a decir, claro, que queremos tener una deidad y ver un Dios e intentar plasmarlo de alguna manera. Sí, también y un chamán, claro que debería de haber alguien que fuera un especialista de... sí. Brujo siempre ha habido, claro. Claro, siempre ha habido, lo sabrá. Sí. Pero me parece muy interesante, muy interesante. Bueno, todas las teorías. Es abrir Vamos, quiero decir, todo esto lo he llevado a congresos y está publicado en revistas científicas. Es decir, al principio, y me acuerdo, me decían, bueno, ustedes que solo hacen literatura. Y la gente en los congresos pues se reía. Luego ya, como uno se va haciendo amigos y eso, ya te miran con cierta, vamos, como un colega más, como que con respeto. Bueno. ¿La pregunta? Bueno, mi pregunta. Lewis William, yo conozco al menos, he leído 3 de sus obras. Ajá. Y de calidad
primera colectiva con otro autor francés, esboza una teoría más o menos coherente que en la mente de la caverna desarrolla con cierta solvencia, pero luego tengo la sensación de que ya exagera un poco y fuerza el tema del chamanismo actual con el que pudo haber hace miles de años. Sí, seguramente, sí. Esa es una... que es cierto que a nivel general, o al menos con la boca pequeña, se acepta a un nivel alto la teoría que hoy día se llama chamánica, por darle un nombre, porque realmente Sí. si los chamanes son de Siberia, sería una cosa parecida, pero Parecida, chamánica. claro. Entonces, como siempre tenemos el problema de la terminología, en el que uno utiliza una palabra y el otro que te escucha no trata de entender qué es lo que quieres decir y se queda solo con la terminología de la palabra que sirve para enredar más el asunto y no para aclarar. Pero todas esas teorías tampoco son, yo tampoco veo tanta diferencia con la teoría mitológica, con la teoría astrológica, porque en realidad hablan de lo mismo. Sí. Esta manía de estar peleados, como tú sí, yo no, el otro a lo mejor, creo que nos lleva a estar al nivel en el que estamos, que han pasado muchos años desde que vino el francés a Minaté, se su trocito de pintura y se quedó tan a gusto. Y pues eso, han pasado casi 100 años y lo han pasado ya y estamos dándole vueltas a... Sí, y... a lo mismo. Sí, de hecho, Brel murió creyendo que él tenía razón, es decir, la teoría de la magia, y tan convencido. Y parecía que nada iba a cambiar hasta que llegan los estructuralistas, y parecía que ya estaba todo consolidado y llegan los del chamanismo. Y luego, digamos, en el arte levantino, por ejemplo, en los últimos años, la arqueología de género, el marxismo, es decir, no, aquí no hay nada trascendente, no hay nada espiritual, todos son escenas de la vida cotidiana, escenas de la explotación de la mujer por el hombre, etc. Es decir, que cada investigador o investigadora enfoca el asunto desde su perspectiva o desde lo que conoce y domina. Sí, estamos de acuerdo que se habla mucho de su especialidad, pero muy poco de la otra, que en realidad están hablando de lo mismo, que es un lateral del objeto en común. Y yo a veces tengo una sensación de que veo chamanes en muchas culturas. Chamanes, si seguimos a Luis de Aguilar o a Joseph Campbell, son de manual. Y raramente se hace mención a eso cuando hay visitas a culturas rupestres o supuestos investigadores o grandes catedráticos que se supone que saben mucho. Es que, te digo por qué. Vamos a ver, en España de chamanismo solo se han atrevido a hablar dos personas, Ramón Viña Valverdú y el que te está hablando. Y el resto es que cuando uno tiene una posición consolidada y de prestigio, los españoles tenemos siempre mucho miedo a hacer el ridículo. Recuerdo que don Antonio Beltrán, que fue el mayor especialista de arte prehistórico en España, levantino, y él hizo incluso sus viajes a Australia y tal, solo al final de su carrera como investigador se atrevió a usar en un artículo la palabra chamán, pero no como chamán, sino chamán, es decir, el término, como tú bien has comentado, de Siberia, pero de pasada, como diciendo, bueno, no quiero perder ripio de lo último que se está haciendo, pero es que cuesta mucho. Cuando uno ha consolidado una posición es difícil. De hecho, comenzamos a trabajar con el chamanismo y luego me he dado cuenta que sí, que algunas escenas así, pero que la mayor parte son relatos míticos, que es más fácil intentar explicarlo por ahí. El chamán reproduce el mito primordial constantemente, con lo cual estamos hablando de mitología, y el que cuenta la historia después del trance es el chamán, con lo cual es el que crea y recrea el mito, porque el mito no es estanco ni es estable, está constantemente renovándose y mutando
el que tiene una misma esencia, pues se va adaptando a las circunstancias. Sí. Es un fenómeno humano. Entonces, negar al chamán el papel en la mitología es tan absurdo sí. como atribuirle todo, porque luego también hay sacerdotes que no necesariamente son chamanes, en fin. Sí. No sé si... Sí, sí, perfecto. Genial, sí, sí. No, bueno, que esto es una reflexión. Claro que sí. No es una pregunta que... Sí, sí, muy bien. Sí, yo encantado de la vida de escuchar voces. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Bueno, pues si queréis dejamos aquí el acto, terminamos. Sí, sí. Buenas noches. En la zona en la que nos circunscribimos, en Azpara, el alvear tenía algo de importancia. Sí, claro. Y luego, que no tiene nada que ver, creo, con lo de la cueva de los monedotes. Sí. Hay miles de años de diferencia. Pero, ¿hay alguna colectividad con el tema de las cuevas? Porque enfrente del santuario tenemos un poblado navegárico y tenemos de frente la cueva del santuario de la Virgen de Esperanza. Ya. A ver, las cuevas siempre, por definición, es algo atractivo. Vemos una cueva y tenemos que ir allí, simplemente porque el Homo sapiens y los primates somos curiosos. Y entonces indagamos y subimos automáticamente. Entonces las cuevas se han estado usando, caramba, hasta la posguerra española. Los maquis se escondían en cuevas. E incluso en la serreta de aquí del Cañón de los Almadenes hubo un médico romano que vivió allí, tenía allí su instrumental médico y bueno, pues encontró aquel sitio o acogedor, o iniciático, o enigmático, y era una forma de atraer a los clientes. Pero antes había pinturas esquemáticas muy buenas, con esos monigotes, con los cilios que le salen de la cabeza y de los hombros, y había pinturas levantinas, bastante flojetas, con unas manadas de caballos y tal. Pero bueno, ese sitio ha estado siendo visitado durante cientos y miles de años. Entonces, el mundo algárico sí es muy importante en todo el sureste. Ahora, sobre todo con los yacimientos que están excavando en la escuela catalana de la Bastida y la Almoloya, eso son una maravilla. Las murallas azules, y además Marco Mazón lo ha estudiado muy bien desde las perspectivas antropológicas, si pueden lean el libro, porque abre horizontes nuevos, ¿eh? No es el típico libro árido de estructuras sociales, estructuras económicas, etc. Y en la cueva de los monigotes, esa ya es muy posterior, ese es anterior al argárico, pero posterior al levantino. Es un arte esquemático. Es muy interesante porque aparecieron allí cerámicas del Neolítico, ya gente agricultora y ganadera, posiblemente igual que los grajos de Cieza, y yo los he visto y los he tenido en la mano porque me los enseñó Miguel San Nicolás en su despacho, unos lapicitos de colores toscamente tallados para pintar en la propia cueva. Simplemente lo dejaron allí los instrumentos de pintura. Allí se quedaron y en la excavación apareció. Por lo menos eso me contó Miguel San Nicolás. Espero que no siga en el despacho. Espero que sí, sobre todo porque se ha jubilado. Vamos, yo los he visto, los he tenido en la mano con guantes y eso, pero es una cosa chiquitina y además de color ocre. Claro, de color ocre, que es el color que... Sí. Era emocionante, vamos, ver un lapicero de hace 4.000 años. 4.000 años, claro. ¿Y esos lapicitos se han documentado? Porque a mí no me consta que eso se haya... Pues sí. No. Vamos a ver. Miguel San Nicolás, al que quiere... Ya, pues... Al que quiero mucho, pero sé que es así. Él ha descubierto... Él no, pero descubrió una tumba de una princesa egipcia en Sierra Espuña. No miento, en un hipogeo excavado en la roca con pinturas, con grecas,
y está todavía sin publicar. Él entró en alianza con un investigador francés experto en corrientes marinas y con un investigador inglés, no recuerdo los nombres, experto en naves egipcias y cretenses. Lo tienen todo hecho, pero no lo publican. Sí, no excavó él solo, lo excavó con otras colegas suyas. Por el tipo de decoración y porque hay una cueva cerca, y la vio Antonio Beltrán, con una nave comercial, con velas y jarcias, con doble curvatura en la popa y en la proa, que es egipcia. Eso está, vamos, yo la he visto, y cogen los papiros egipcios, es una nave egipcia o cretense, lo que tú quieras. Es decir, aquí vinieron a comerciar en busca de cobre o de lo que fuera. Esparto, cualquier cosa. El esparto. Sí. Y, no, yo no, porque yo no. Los investigadores buscando No. Yo doy fe que esa nave no es una nave del siglo XVI como aparece en el Bajil, que es una nao, una carabela, eso está clarísimo. Es una nave antigua del mundo egipcio, seguro. Vamos a discutir aquí también. No, vamos, de hecho en el Museo de Cartagena se conservan 2 pequeñas barquichuelas de estas fenicias. Si llegan los fenicios, los egipcios llegan. Y además la nave fenicia cabe aquí de ancho. Y tenía, muy pequeña, sí, es chiquitina. Hay que tener valor para cruzar todo el Mediterráneo, 4.000 kilómetros de punta a punta. Pero fijaos que estamos hablando un poco, ya estamos saliendo del tema de la respuesta del 10.000, ya estamos llegando a épocas históricas, Está muy interesante. Sí, no, por eso, porque es importante el tema de la pintura prehistórica, el que se da en nuestro mundo también. ¿Quién no pone un grafiti en tal cosa, oye? El del barco de Bajil, sin ir más lejos, hizo una gracia. Sí. El que dibujó una carabela en Bajil, eso se hizo una gracia, porque además tuvo la picardía de hacerlo en un lugar que ya tiene el abrigo, en la continuación del abrigo, y hay pinturas rupestres. Sí. Incluso hay pinturas negras, creo recordar. Sí. Quiero decir que la persona tuvo la perspicacia de decir, bueno, aquí hay pinturas, voy a hacer yo algo, voy a pintar yo algo que refleje o que más o menos haga una imitación, pero relacionada a lo que yo conozco. Sí. Y es una cosa curiosa, la verdad. No sé si mucha gente conoce ese detalle, pero ahí está. Sí. Y luego pensar una cosa, ahora me estoy acordando, que está por estudiar, que yo no entiendo cómo, yo no soy especialista en el siglo XIV y XV, pero la guarnición cristiana que estaba en el castillo de Aledo, en la torre, en los días de lluvia o cuando estaban aburridos, se dedicaron a hacer grafitis y figuras en las paredes y se conservan, están bien protegidas relativamente, pero todo eso está por estudiar y por publicar. Si hay alguien que se anime. Pues David, es que está inédito, Nadie ha dicho vamos a pegarnos la paliza y todas las paredes creo que es de la última estancia, la superior. Bueno, una última. Sí. ¿Has hecho alguna comparativa o relacionado otro tipo de objetos o de elementos de la naturaleza con la cultura rupestre? Vale. Pueden ser piedras sagradas o fuentes. Sí, las Sí. Sí, creo que sé por dónde va. Sí he estudiado, es cierto, los petroglifos, las esculturas, pero esas ya son muy posteriores. Hay autores que incluso la ponen en la edad del bronce, del mundo argárico, y las relacionan con rutas de transhumancia. Aunque hubo un astrónomo que trabajó con Emiliano Hernández, el de Jumilla, que cogió los petroglifos que yo había estudiado de Minateda, que es un gran cuadrado con no recuerdo, varias decenas de cazoletas dispuestas en un cuadrado y en varias líneas que salen de ese cuadrado, y el hombre, como era astrónomo, yo no tengo ni idea, a través de sus fórmulas matemáticas y astronómicas, llegó a decir que
ese petroglifo en concreto de Minateda era un predictor de eclipses lunares. Yo me descubro porque no tengo ni idea, pero él ponía ahí sus fórmulas, ¿eh? Y ahora hay una chiquita también que está en el Monte Arabí tratando de buscar paralelos de constelaciones con las cazoletas, con la distribución de las cazoletas. Yo le he dicho, ten cuidado porque te van a dar por todos los sitios. Ponte en contacto con un astrónomo forzosamente. Y luego justifica muy bien lo que vas a decir, porque es un terreno muy resbaladizo. Es decir, que los petroglifos, también los alicantinos que estudian el arte macroesquemático, las cuevas con arte macroesquemático, hablan de santuarios de tipo solar, porque a través de la localización de una serie de jalones rocosos que se ven desde la cueva, pues determinan los solsticios y los equinoccios. Bien, yo de astronomía no sé nada, por tanto ahí no puedo decir nada. Me parece muy bien que se esté estudiando el arte prehistórico desde esa perspectiva astronómica, pero siempre tutelado un poco por un astrónomo profesional, ¿no?, que sepa del tema. Sí, todos estos planteamientos se están aplicando en la arqueología romana, Sí. en la arqueología ibérica. Sí, sí. Y está siendo No, va la cosa en serio. Sí. No, yo lo decía porque en los últimos años la destrucción de elementos Ya. es brutal. Sí. Y entonces hay muchas cuevas o abrigos o zonas donde hay pinturas rupestres en las que también hay grabados. No sabemos si son posteriores, no lo podemos determinar, pero están desapareciendo desde los años 50. Sí. Este mismo, por la construcción del pantano, sí. Los empleados se dedicaron a picar cuevas con elementos para utilizarlos como material de construcción. Joder. Sí, eso no lo sabía. Y si hablamos de más cerca, del ámbito local, mejor no hablar porque Ya. mañana Sí, no, las canteras es un problema muy grave. En Moratalla, en Caravaca y... Sí. Aquí hay santuarios que han desaparecido con canteras. Sí. Y cazoletas que han desaparecido con obras municipales. Sí. Y piedras sagradas, piedras repaladeras que han desaparecido también por obras municipales. Aquí se han puesto a volar con los romanos. No vamos a asustar tampoco. Y ahora mismo puedes ir a un parque y ver sillares que no sabes no sé, pero nadie sabe de dónde ha aparecido. Sí. Sí, pasan cosas bastante curiosas. Sí. Tú cierras el acto. Bueno, pues vamos a dar en este momento por finalizado el acto. Muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias a las televisión locales por llevar este acto también al pueblo, a todo el pueblo de Calasparra. Yo no quiero despedir este acto sin antes entregarle a nuestro amigo. Pues muchísimas gracias. El libro de Marco. Si pueden leerlo. Conoce el libro de Marco, pero no lo tiene. Y aprovecho y yo os lo doy. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por venir.